wawanaka. Kun hamasitas, walikisiptati, wali wawanaka. Hichuruj yateqañani mayht'ayira runaka. Aprender los adjetivos de una oración. Los adjetivos en aymara se deben anteponer al sustantivo. Ukyateñani. Hacha, hiska. ¿Ya? Hacha significa grande. Hiska significa chica o pequeña. ¿Qué tenemos? Uta. ¿Se acuerdan de Uta? Uta, utanaka. Cuando hay varias casas, utanaka. Cuando hay una sola casa, uta. Entonces acá hablamos de hacha, uta. ¿Ya? Hacha, el adjetivo, y el sustantivo uta. Hacha, uta. Hiska, uta. Entonces, hacha, uta significaría casa grande. Hiska, uta, casa pequeña o chica. Casa chica. Samiña. ¿Se acuerdan de samiña? Habíamos hablado en la clase anterior de los colores, pero en este caso samiña es pintar. Tienen que pintar con colores. Hiska y milla. Solamente hiska y milla. La niña pequeña, ¿ya? O la niña chica. Yaqa mayht'ayiri arunaka. Yaqa mayht'ayiri arunaka. Hiska pisi. ¿Cuál es el significado? Gato pequeño o gato chico. Hacha'anu o hacha'anokara, que significa perro grande, ¿ya? Hiska anokara o hiskano significa perro pequeño. No tiene género, puede ser perra o perro, ¿ya? Jaira. Jaira significa flojo, puede ser Jaira y milla, Jaira yokaya, Jaira anokara, Jaira pisi, ¿no es cierto? Todo lo que uno quiera decir. Ukawa wanaka. Hichuruj yateqtanja mayht'ayira runaka. ¿Se acuerdan? Aprender los adjetivos de una oración. Los adjetivos en aymara se deben anteponer al sustantivo. ¿Qué hemos aprendido? Bien, wali. Hacha, hiska. ¿Cuál era el significado de hacha? Grande. Y hiska, pequeño o chico. Ukyateqtanja mayht'ayiri arunaka. Irnakasiñani mayht'ayiri arunaka. Aprendemos los adjetivos de una oración. Los adjetivos en aymara se deben anteponer al sustantivo. Realizar su trabajo en su cuaderno. Las siguientes oraciones que están en su guía. Yuspagarpa, hikisinkama wawanaka.